Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. A ver, prepárate, que te leo una joyita literaria. Directa a tu bandeja de entrada imaginaria, ¿eh? Va. Estimadísimo señor o señora, qué alborozo contactarle. Le escribe el príncipe Mbungo Mbungo III, heredero de... Bueno, de mucho, muchísimo. El caso es que tengo una minucia de 25 millones de dólares bloqueados en... detalles. Y necesito su ayuda urgentísima para liberarlos. A cambio, el 30% para usted. Un chollo cósmico. Solo necesito sus datos bancarios al completo, un pequeño adelanto para, digamos, gastos de gestión ineludibles y, si no es molestia, su número de calzado. Nunca se sabe. Confíe ciegamente, el universo le recompensará y yo con mi parte. Pero bueno, ¿en serio? ¿Aún circula esto? Madre mía, el 30% de 25 millones. Suena tan cutre que, oye, casi dan ganas de responder. Solo por las risas, ¿sabes? Quieto ahí. Es broma, ¿eh? Ni se te ocurre hacer clic. Aunque, sí, la curiosidad pica, te entiendo. Ya, es broma, claro. Pero es que es alucinante que esto siga coleando. Pues precisamente de esto va la cosa hoy. De las famosas cartas nigerianas. La estafa 419. Sí, ese email que parece un chiste malo, un meme de los antiguos, pero que, en realidad, bueno, es una de las estafas más viejas y, ojo, más rentables de la era digital. Ha costado auténticas fortunas. Y sigue costándolas. Uf, sí. Y lo más increíble no es solo que la gente siga picando, que ya tiene tela, sino la historia que tiene detrás. Esto viene de lejos, ¿eh? Nació mucho antes de Internet. Y se ha ido adaptando, como un camaleón, a cada nueva tecnología. Es el rey del disfraz en el mundo del timo, totalmente. Así que, a ver, nuestra misión hoy, si te parece, es desgranar esta historia con un poco de estupefacción y, ¿por qué no?, de humor negro, de dónde narices salió esto, cómo funciona el engaño paso a paso, porque la gente sigue cayendo, que eso es lo fuerte, y qué pinta tiene ahora. Vamos a comentarlo como si estuviéramos aquí con un café, flipando un poco juntos. Venga, me apunto. Al lío. Y sí, empecemos por el principio, porque, como dices, esto no es un invento de hace 4 días en un cibercafé de Lagos. Las raíces son, bueno, mucho más antiguas. Exacto. Que todos hemos visto el email el chapucero, pero la sorpresa es que el origen ni es nigeriano ni es de la era Internet. Hay que irse, muy atrás, siglo XVIII, las llamadas cartas del prisionero español. ¿Cómo? ¿Siglo XVIII? ¿Me estás diciendo que ya en el 1700 y pico había peña mandando cartas para pedir pasta con una historia triste? Pues sí, tal cual. Las fuentes lo cuentan. Supuestos nobles españoles escribían a gente rica de otros países. La historia era un dramón, que si un pariente noble estaba en la cárcel injustamente, que si había una fortuna familiar bloqueada y que necesitaban pasta urgentemente para sobornos para abogados y a cambio, claro, la promesa de una recompensa millonaria. Es alucinante. O sea, la misma estructura. La urgencia, la recompensa brutal, el tocar la fibra sensible, solo confío en usted, a veces hasta metían a Dios por medio, y al final, claro, la petición. Adelanta dinero. La misma matraca. Dar pena y prometer el oro y el moro. Es que originales no son. Cambiaron la peluca y los polvos de arroz por un teclado, pero el guión, clavado. Vale. ¿Y cómo pasamos de un noble español inventado en el 18 a Nigeria en el siglo XX? Ahí hay un salto grande. El salto gordo viene mucho después, sí. Años 70 y sobre todo los 80. El contexto en Nigeria, pues, era complicado. Después del boom del petróleo vino una crisis económica muy fuerte, mucha corrupción en el gobierno, el paro juvenil por las nubes. Había mucha gente con estudios, pero sin trabajo, sin salidas. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que la picaresca, pues, floreciera a lo bestia. Y aquí viene lo mejor, la ironía total. La estafa se llama 419, ¿no?
Pues resulta que ese es el número del artículo del Código Penal de Nigeria que la prohíbe. El artículo que habla del fraude por falsas promesas. Bautizaron el timo con el nombre de la ley que lo persigue. Hay que tener cara. Es que tiene guasa. Con un par, vamos. Las primeras versiones modernas, antes de que el email lo inundara todo, eran cartas físicas, de las de papel y sobre. Salían a finales de los 80 de ciudades como Lagos, Port Harcourt, escritas a máquina, ¿eh? Usaban membretes falsos que daban el pego, Banco Central de Nigeria, ministerios varios, la petrolera estatal. Te invitaban a meterte en una transacción confidencial y urgente para mover millones de dólares. Confidencial. La palabra clave. Suena importante, exclusivo y un poquito sospechoso a la vez, ¿no? Lo justo para despertar la codicia o como mínimo la curiosidad insana. Y justo cuando el negocio de las cartas iba bien, ¡zas! Llegan los 90. Llega Internet. Se empieza a popularizar. Y ahí se desató la locura. Uf, ese fue el punto de inflexión total. La mezcla de poder mandar emails casi gratis a cualquier parte del mundo y que empezaran a aparecer cibercafés baratos por todas partes, sobre todo en Nigeria Occidental, fue como echarle gasolina al fuego, vamos. Ponte en situación. Tienes miles de chavales jóvenes, muchos con estudios, que hablan inglés, espabilados, pero sin curro. Y de repente tienen una herramienta para mandar miles, millones de mensajes al día a todo el planeta, por 4 duros y con bastante anonimato. Era el escenario perfecto, claro. El príncipe pasó de necesitar sellos a inundar los correos de medio mundo. De la noche a la mañana parecía que todos teníamos un tío lejano nigeriano forradísimo y metido en un lío. Y las historias se volvieron loquísimas. Un festival de creatividad. Ya no eran solo príncipes. De repente había generales iraquíes con tesoros escondidos, viudas de dictadores africanos intentando sacar la herencia, funcionarios de bancos europeos corruptos que querían repartir cuentas abandonadas, obispos perseguidos, herederas forradas a punto de morir. Vamos, un casting digno de Hollywood. Y ojo, que no solo mejoraron las historias, también la producción. Al principio eran emails muy básicos, mal escritos, pero luego empezaron a currárselo más. Falsificaban documentos que a primera vista daban el pego, pasaportes escaneados, certificados bancarios con sellos que parecían oficiales, cartas con membretes, creaban logos, clonaban webs de bancos, usaban direcciones de email que parecían más o menos serias. Sí, que le echaban horas, Eran como artesanos del Photoshop y de la ingeniería social de baratillo. Usaban todo el ingenio para lo que usaban, para timar a la gente. Exacto. Y aunque cada email cuenta una película diferente, la estructura del engaño, lo que podríamos llamar la anatomía del timo, suele ser bastante predecible. Es casi un manual de instrucciones. A ver, desglosemos esa anatomía. Paso 1. El contacto inicial. Recibes el email con la historia trágica o la oportunidad de negocio del siglo. Y siempre, la promesa de llevarte millones por la cara. Paso 2. Crear confianza. Aquí es donde te empiezan a mandar esos documentos falsos que decías. El pasaporte del príncipe, el certificado del banco. Intentan que la historia parezca un poco más sólida, ¿sabes? Darle un barniz de legitimidad. Mire qué oficial parece todo, sellos por todas partes. Y entonces, cuando ya creen que has mordido el anzuelo, viene el tercer paso. El momento clave. La petición de dinero por adelantado. Siempre es una cantidad pequeña comparada con los millones que te prometen. Te piden pasta para tasas administrativas, impuestos locales, sobornos para acelerar el proceso, gastos de transferencia. 1000 excusas. Ahí está el truco. Siempre te dicen que ese es el último pago. Ya casi está. Solo falta esta pequeña tasa y liberamos los millones. Pero, oh sorpresa, siempre surge un pequeño imprevisto. Una nueva norma, un funcionario que pide más, un problema en la aduana. ¡Uy, mire, que se nos olvidó la tasa del sello dorado con purpurina! Son solo 500 eurillos más, pero ya estamos a punto. Y así, gota a gota, te van sangrando. Exacto, un goteo constante. Y el cuarto paso, pues, es inevitable. El desgaste o la desaparición. Cuando la víctima ya no puede pagar más, o se ha quedado sin blanca, o empieza a sospechar de verdad y a hacer preguntas incómodas, los timadores cortan por lo sano. Dejan de responder, cambian de email y desaparecen con toda la pasta que han conseguido sacar. Todo el proceso.
Te sueltan frases como «mi vida y la de mis hijos dependen de usted», «Dios le recompensará por su bondad», «es usted la única persona en el mundo en quien puedo confiar». Te dan una chapa. Esa manipulación es brutal. Juegan con la codicia, claro, pero también con la pena, con la empatía, con el sentido de la responsabilidad, con la esperanza de la víctima de que esta vez sí, que le va a tocar la lotería. Es una mezcla muy, muy retorcida. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace cuando oye estas historias. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede alguien, hoy en día, con toda la información que hay, caer en una estafa que a menudo parece tan burda, tan obvia? Es la gran pregunta, sí. Y la respuesta no es sencilla, ¿eh? Tiene varias capas, psicológicas sobre todo. Una clave importante es lo que llaman el fraude de compromiso gradual, que tiene que ver con la famosa falacia del coste hundido, vamos. Explica eso un poco más. Pues que empiezas pagando una cantidad pequeña, relativamente. Luego otra. Y cada euro que pones, por poco que sea, te ata más a la historia. Te compromete. Echarte atrás significaría admitir que te han timado y que todo el dinero que has puesto antes lo has perdido. Así que sigues pagando, a veces ya no tanto por la ilusión inicial, sino para intentar justificar y recuperar lo que ya has invertido. Es como una espiral, ¿entiendes? Entiendo. Una lógica perversa, sí. Te aferras a la esperanza de recuperar lo perdido y eso te hace perder todavía más. Y hay otra teoría muy interesante sobre por qué muchos de los primeros emails son tan malos, con esos errores de gramática terribles, esas historias que no se las cree nadie. ¿No será simplemente porque no saben escribir mejor o porque usan traductores automáticos que son un desastre? Podría ser, claro. Pero algunos expertos en ciberseguridad dicen que igual es aposta, que funciona como un filtro. Una persona un poco precavida, un poco escéptica, ve ese email tan chapucero y lo borra al segundo. Pero, ¿quién responde a pesar de todas esas señales de alarma tan obvias? Pues alguien que de entrada ya demuestra ser un blanco más fácil. Alguien más crédulo, quizá más desesperado, o con una codicia tan grande que le nubla el juicio. ¡Ostras! Es maquiavélico. Es como poner un cartel luminoso que dice «Timo», y que solo se acerquen los que, por lo que sea, deciden ignorarlo. Exactamente. Es una forma de optimizar el trabajo sucio. Se centran en los que ya han pasado ese primer filtro de, digamos, ingenuidad o desesperación. Y que nadie piense que esto es una tontería, que mueve 4 duros. Las cifras son mareantes. Ya a principios de los 2000, el FBI calculaba que solo en Estados Unidos estas estafas movían más de $200 millones al año. Hace 20 años. Imagínate ahora con Internet en todas partes. Recientes son para echarse a temblar. En 2022, organismos como la FTC o el FBI en Estados Unidos hablaban de pérdidas combinadas de estafas de pago por adelantado, el núcleo del 419, y las estafas románticas, que son una variante moderna súper exitosa, que superaban los 956 millones y los 2.400 millones de dólares anuales, respectivamente. Solo en un país. Pero qué barbaridad. Estamos hablando de una industria multimillonaria mundial basada en origen en emails escritos fatal. Es demencial. Y ya que hablamos de demencia, hay que contar el caso más loco, el que se lleva la palma del surrealismo total. Te refieres al maestro, ¿no? A Emmanuel Nude. El número 1, el Messi de la estafa nigeriana. Este señor, agárrate fuerte, consiguió venderle un aeropuerto inexistente a un banco brasileño, el Banco Noroeste. Les sacó, ojo, 242 millones de dólares entre 1995 y 1998. Perdona, un aeropuerto. Fantasma. ¿Pero cómo? ¿Les mandó una maqueta o qué? ¿Les hizo una visita virtual con el Paint? Es que no me entra en la cabeza. Un banco entero se traga eso y suelta 242 millones. Esto supera cualquier película de Berlanga, vamos. Pues sí, es uno de los mayores fraudes bancarios de la historia. Nude y su banda se hicieron pasar por altos cargos del gobierno nigeriano, hasta por el director del Banco Central, y convencieron al director del banco brasilero para que invirtiera en la construcción de un aeropuerto nuevo y supermoderno en Abuya. Claro, el aeropuerto era más falso que un billete de 3 euros. El banco acabó quebrando y a Nude lo pillaron años después. La audacia es
Es casi admirable, ¿eh? En el peor sentido posible. Y no es el único nombre famoso en este mundillo, ¿eh? Está Fred Ayudua, otro nigeriano acusado de estafas millonarias durante décadas, o más reciente, el famoso Ramón Abbas, alias Hush Puppy. Hush Puppy, el influencer este de Instagram que fardaba de vida de lujo, jets privados, cochazos, ropa de marca carísima. Resulta que gran parte de su fortuna venía de estafas tipo Beck, el fraude al CEO, que es una evolución directa del 419. Lo trincaron en Dubái en 2020. Lo que demuestra que aunque se cambie de traje, el espíritu del 419 sigue vivito y coleando. Exacto. Así que si alguien pensaba que el príncipe nigeriano original ya estaría jubilado tomando el sol en una isla y contando sus gastos administrativos, nanay de la China. La estafa simplemente ha mutado. Se ha puesto al día, se ha modernizado. Totalmente. Y algunas de sus formas modernas son incluso más peligrosas, porque atacan directamente las emociones o los puntos débiles de las empresas. Las estafas románticas, por ejemplo, son un filón tremendo. Cuéntanos un poco cómo van esas. Pues crean perfiles falsos en redes sociales, en apps de citas tipo Tinder, Metic. Se hacen pasar por personas súper atractivas, pero solitarias. El ingeniero viudo que trabaja en una plataforma petrolífera en medio del mar. La médica voluntaria en una zona de conflicto. El militar americano destinado en Afganistán. Construyen una relación online muy intensa, a veces durante meses. Te camelan virtualmente. Exacto. Y una vez que la víctima está totalmente enganchada emocionalmente, empiezan las peticiones de dinero. Que si una emergencia médica inesperada, que si un problema con el pasaporte para poder viajar y conoceros por fin, o directamente dinero para el billete de avión que les permita al fin abrazaros. Es el timo del amor en tiempos de Tinder. Tristísimo. Uf, qué bajón. Y luego está la versión para empresas, ¿no? El fraude del CEO o Beck que decías. Esta es menos romántica, pero, tremendamente lucrativa. El objetivo son las empresas, claro. Los timadores consiguen hackear o suplantar cuentas de correo electrónico de la empresa. Se hacen pasar por el jefe, por un directivo importante o por un proveedor habitual. Y mandan un email urgente al departamento de finanzas ordenando una transferencia a una cuenta nueva. Juegan con la autoridad, la confianza y la urgencia. Las pérdidas anuales a nivel mundial son de miles de millones. O sea, que si recibes un email de tu jefe a las 8 de la tarde pidiendo una transferencia urgente a una cuenta en las Islas Caimán, sospecha. Más sospechoso que un político que cumple sus promesas. Luego tenemos las criptoestafas. Muchas veces van ligadas a las románticas. Tu nueva alma gemela online o un supuesto experto inversor que acabas de conocer por Internet te empieza a hablar de una oportunidad única para invertir en criptomonedas o en NFTs con unas rentabilidades garantizadas que son absurdas. Te guían paso a paso para que mandes tu dinero a una plataforma o a un monedero que, claro, controlan ellos. Y adiós muy buenas a tu dinero. Y ya lo último de lo último, que esto ya da un poco de miedo, es el uso de deepfakes, la inteligencia artificial metida a hacer el mal. Interpol ya ha avisado de casos en los que usan vídeos manipulados súper realistas de supuestos funcionarios, diplomáticos, empresarios, pidiendo dinero para ayudas humanitarias urgentes o para cerrar negocios confidenciales. Es que el príncipe ahora puede tener la cara y la voz de cualquiera. Puede ser un criptogurú que te va a forrar, tu media naranja de Internet, el contable de tu propia empresa o un diplomático que parece real pero está generado por una IA pidiendo pasta para salvar el Amazonas. Se adapta a todo. Es increíble. Las consecuencias de toda esta movida son, devastadoras, claro. Para las víctimas puede ser la ruina total, perder los ahorros de toda la vida, la casa, el negocio. Pero el daño no es solo el dinero, es la vergüenza, la culpa, la sensación de haber sido idiota, la desconfianza que te queda para siempre hacia los demás. Un destrozo psicológico tremendo. Y también hay un daño enorme a la reputación de países como Nigeria. A pesar de que el gobierno nigeriano sí que lucha contra esto, con unidades especiales como la FCC y ha habido condenas importantes, la etiqueta de estafa nigeriana sigue ahí y perjudica a todo el país, a la gente honrada. Incluso hay quien habla de la paradoja de la economía 419, que parece que una parte del dinero que se estafa acaba volviendo a la economía local nigeriana, en consumo, en servicios, creando una especie de ecosistema sumergido que depende del fraude. Es muy curioso y muy triste a la vez. Al final, si intentamos sacar alguna conclusión de todo esto, vemos que la estafa 419 con todas sus caras es mucho más que un simple email pesado.
Es un fenómeno mundial, con siglos de historia, y con una capacidad de adaptación que asusta. Explota nuestras debilidades más humanas. La codicia, sí, pero también la empatía, la soledad, la esperanza, esas ganas de creer que algo increíblemente bueno nos puede pasar. Es una mezcla muy rara, ¿verdad? De comedia casi absurda por lo loco de las historias y de tragedia humana real por el dolor que causa. Se nos ha puesto un tono un poco más serio ahora, pero es que el tema lo pide, cuando piensas en la gente que cae. Desde luego. Y la moraleja, aunque suene atópico, sigue siendo la misma de siempre, y ahora más válida que nunca. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es que casi seguro que no lo es. Hay que tener el detector de humos mental siempre encendido, por defecto, ante cualquier promesa increíble que venga de un desconocido. Desconfianza preventiva, vamos. Totalmente. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una que, que da un poco de vértigo. Hemos visto que, tradicionalmente, la mala calidad de los mensajes, los errores, podían servir de filtro. Pero ahora, con la inteligencia artificial que puede escribir emails perfectos, personalizados, que puede crear perfiles falsos que no distingues de uno real y que hasta puede generar vídeos deepfake imitando a cualquier persona. La pregunta es inquietante, sí. Estamos entrando en una nueva era donde la próxima generación de esta estafa sea tan sofisticada, tan perfecta, que sea casi imposible de detectar a simple vista. Una estafa camuflada, personalizada al milímetro y ejecutada con precisión por una IA. ¿Estamos preparados para el príncipe nigeriano 2.0? ¿El timo perfecto escrito por un algoritmo? Ahí lo dejamos, para darle una vuelta. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.